poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. Cuando a Pablo Neruda le preguntaron de qué trataban los 20 poemas de amor y una canción desesperada, contestó muy modestamente que eran el romance de Santiago, con las calles estudiantiles, la universidad y el olor a madreselva del buen amor compartido. Y en efecto, lo cierto es que los poemas van desde la contemplación lírica de la amada, como en Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, hasta la ruptura más feroz en la canción desesperada. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Del amor al desamor, el poeta dice espontáneamente la emoción de sus sentimientos sin sospechar que poco después se transformarían en la voz de los enamorados de todas las generaciones. ¿Qué hizo que estos versitos de amor tuvieran tal trascendencia? Hasta el momento en que muere Neruda se habían vendido 2 millones de ejemplares, lo que es absolutamente excepcional para un libro de poesía. Es el libro de mayor circulación de Neruda en América Latina y probablemente en el mundo. Este libro fue escrito para los jóvenes. El mismo Neruda habla del libro de su libro adolescente. O sea, es un libro maravilloso, hermosísimo, pero que no revoluciona el panorama literario. 20 poemas de amor y una canción desesperada se edita en junio de 1924, cuando en Chile todavía es presidente Arturo Alessandri Palma. Todavía, porque apenas un mes y medio después, un grupo de oficiales del ejército lo derroca tras literalmente hacer ruido con sus sables en el Congreso Nacional. En el mundo anglosajón, Ulises de James Joyce provoca airadas polémicas. En Estados Unidos la novela es prohibida, acusada de obscenidad. Cargos parecidos recibe este frenético estilo de baile, el Charleston, que en el hemisferio norte proveería de la música de fondo para este periodo, conocido como los locos años 20. Parte de la culpa en esta revolución de las costumbres la tiene el automóvil, invento nuevo que había llegado para quedarse. Algo que quedó claro en 1924, cuando la Ford lanza a la calle su modelo número 10 millones. En Europa, la Alemania recién derrotada tras la Primera Guerra Mundial, explota el expresionismo como corriente artística predominante. Mientras en París, considerada aún la capital cultural del mundo, el surrealismo se consagra luego que André Breton publica su polémico Manifiesto. «20 poemas de amor y una canción desesperada» es un conjunto de poesías que se pasean entre el romanticismo puro y el francoerotismo, y que reflejan los múltiples amores de un joven y desconocido poeta chileno de 21 años, estudiante de pedagogía en francés en la Universidad de Chile, Pablo Neruda. El escritor Darío Oces. Los 20 poemas en el año 24 pasa a ser o empieza a ser el gran libro de poesía amorosa, que por una parte tiene esta tradición occidental, ¿eh?, del amor como desesperación, como un estado de desasosiego, de inquietud. Incorpora en este libro todo lo que la primera experiencia juvenil, ¿no? Las primeras emociones, sensibilidad, sensualidad, en fin. Entonces yo creo que ahí está el secreto, la clave por qué llega tanto. Produce una ruptura al introducir lo que podríamos llamar la agitación carnal, lo corporal, lo sexual, cosa que antes estaba proscrita de la lírica amatoria. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.
a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. El 12 de julio de 1904 nacía en Parral Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. Su madre, Rosa Neftalí, moriría al poco tiempo aquejada de tuberculosis. Volodya Teitelbaum sostuvo por más de medio siglo una relación literaria, política y de amistad con el poeta. Neruda, cuya madre ha muerto en Parral 2 o 3 semanas después de darlo a luz en el año 1904, es trasladado por su padre, que se va a vivir a Temuco cuando tiene 3 o 4 años. O sea, Temuco en ese momento tiene menos de 30 años de haber sido fundado. Y esto generaba una atmósfera de colonos, de una ciudad que está haciendo. El propio Neruda decía después, vivía en una ciudad donde los cementerios eran frescos. Su padre, José del Carmen, vuelve a casarse y en la joven ciudad encuentra trabajo como empleado de ferrocarriles del Estado. Su hijo Neftalí ingresa a estudiar al Liceo de Hombres de Temuco. A los 13 años, en el diario La Mañana de esa ciudad, publica por primera vez un escrito suyo, un ensayo llamado Entusiasmo y Perseverancia. Estos dos son los factores que coayudan principalmente al levantamiento y engrandecimiento de los pueblos, parte escribiendo el precoz autor. Hacia 1917 comienza la carrera literaria del poeta, publicando artículos en la revista de la Universidad de Chile, Corre y Vuela, y participando en diversos certámenes literarios, todavía con su nombre verdadero, Neftalí Reyes. La carrera literaria de este hijo de ferroviario parece avanzar rápido. Sin embargo, cuando don José del Carmen se entera de todo esto, se enfurece. Simplemente no quiere artistas en la familia. Virginia Vidal, escritora y conocida de Neruda. El padre de Neruda se opuso ferozmente a que su hijo mayor viniera a estudiar al conservatorio, un hombre que tenía una voz maravillosa, que podía haber sido un gran cantante lírico, ¿eh? Y sin embargo el padre no solo se lo prohibió, sino que lo castigó brutalmente cuando el profesor de música le consiguió la beca. Entonces él no quería tener bueno, usaba las palabras más soeces para referirse a estos muchachos que estaban inclinados al arte. El poeta y ensayista Federico Chopf. Que el padre, que era de origen bastante modesto, pero había ingresado a los ferrocarriles, quería que su hijo siguiera una carrera lucrativa, que en esa época era estudiar, sobre todo estudiar Derecho. No hay que olvidarse que esta zona estaba llena de litigios de tierra, y esto generaba una gran actividad abogacil. Pero el entusiasmo y perseverancia del joven poeta no disminuyen. Recibe alicientes que le impulsan a seguir adelante, como los de la entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco, Gabriela Mistral. Y no nos olvidemos que Gabriela Mistral fue la primera que leyó los poemas de Neruda cuando era estudiante y los encontró buenos, y eso para él significó un gran estímulo. Él tuvo sí la conciencia de que la poesía era un oficio, y esto es importante, y tuvo también la voluntad de, contra todo, contra viento y marea, digamos, contra el padre, contra la sociedad que ve con mejores ojos carreras más prestigiosas, contra su situación económica. No era pobre de solemnidad, pero tampoco tampoco venía de familia acomodada. Colaboraba en distintas revistas, y una de las razones por las que se cambia el nombre, se pone un seudónimo para que su padre no descubra que sigue colaborando, porque tenía prohibido ser poeta. El joven poeta sigue publicando, pero oculto tras distintos seudónimos. Al mismo tiempo que florece su talento, florece también su interés por el sexo opuesto. La primera de sus musas será una belleza temucana llamada Teresa León, Terusa, mujer misteriosa de la que no ha sido encontrado ningún archivo fotográfico hasta la fecha. Terusa era una muchacha muy linda, que había sido reina de la primavera. Y la reina de la primavera era siempre la muchacha considerada más hermosa del Liceo de Niñas de la provincia. Eso pasaba en todas las provincias de Chile. Y ella pertenecía a una familia relativamente pudiente. La familia
como que rompe la relación que tenía Neruda con el joven Neruda con esta Teresa, porque era un poeta, un estudiante sin pasado ni sin futuro para la familia. Un estudiante que quería ser poeta y que ya trabajaba para ello, por lo menos en su indumentaria. El poeta Andrés Morales. A ver, el Neruda de los años 20 tal vez no es el Neruda que estamos acostumbrados nosotros a conocer o que hemos visto, que hemos leído. No es el poeta consagrado, el poeta ya entronizado, digamos, sino que por el contrario es un poeta joven que va con sombrero alone, con capa. Es un poeta, comillas, burgués, podríamos decir, que está muy asociado a toda la bohemia santiaguina y que es muy amigo de dos grandes poetas que van a ser Pablo de Roca y Vicente Huidobro. El escritor José Miguel Varas. Era un joven flaco y, como él dice, andaba vestido de poeta, con una capa que no es una capa romántica propiamente tal, aunque él le daba ese tono, con chambergo, con un sombrero de grandes alas. Esa capa era herencia de su padre, que era obrero ferroviario, maquinista, y la capa era parte del uniforme de los ferroviarios que le daba la empresa Ferrocarril del Estado para que usaran encima de su uniforme en ocasiones de frío, digamos, en vez de un abrigo. Entonces alguien lo bautizó como el Jote. Y ese apodo también fue usado en forma muy despectiva por la familia. En 1920 el poeta adopta de manera definitiva su seudónimo de Pablo Neruda. Al año siguiente, viajando en tercera clase, vistiendo un traje negro y cargando un baúl de hojalata, Pablo Neruda viaja con rumbo a Santiago. Es aceptado en la Universidad de Chile, en la carrera de Pedagogía en Francés. Su primera residencia en la gran ciudad es una pensión en calle Maruri, detrás de la estación Mapocho. Él deja su casa a los 16 años. Neruda toma esa decisión, pero de una manera muy firme. Él no regresa nunca más a su casa, sino como visita. Neruda descubre aquí entonces, en el pedagógico, donde ingresa para estudiar francés, no porque quiera ser profesor de francés, sino porque quiere leer la literatura francesa y a los poetas. Descubre allí, bueno, a compañeros, entre ellos Rubén Azócar, por ejemplo, que está más adelante que profesor de castellano. Y también a la hermana de Rubén, que es Albertina. Albertina Azócar será una de las musas inspiradoras de los 20 poemas. Un amor que apasiona a Neruda, pero que no tendrá un final feliz. Y este joven que está descubriendo el amor y también entrevé el sexo, entabla una relación con Albertina que es completa. Y para él es una gran novedad. Es un descubrimiento, es un incendio en su vida. En 1923, el poeta publica en diversas revistas y además aparece su primer libro, Crepusculario, editado por primera vez en la imprenta de la revista universitaria Claridad. Para el joven de 19 años, son tiempos agitados. En esa época, Neruda vivía en una miserable pensión de la calle Maruri, número 513, con su amigo Tomás Lago. Acentúa con la vestimenta sus rasgos tristes. Pálido, delgado, sin sonrisas, traje de chaleco, cigarrillo entre las manos, una mano oculta dentro del saco, corona de negro, sombrero con ala ancha y todo consagrado por una capa romántica que cae por debajo de sus rodillas, 1000 veces humillada por la lluvia. Estudia francés, participa de la bohemia hambrienta y ansiosa de la época y escribe largas cartas de amor para su amante del sur, Terusa, mientras comienza a desear a Albertina Azócar. Él quiso casarse con ella
y ella decidió que no, se casó con otro poeta. Fue el nombre con que Pablo Neruda bautizó a su primer amor, Teresa León, reina de la primavera de 1920 y originaria de Temuco. Pero este fue, sin embargo, un amor imposible, pues la familia detestaba a Neruda, lo ahuyentaba e incluso le pusieron el apodo de El Jote. Entonces apareció Albertina, hermana de Rubén Azócar, su compañero y amigo. Esta mujer ocupó por largo tiempo el corazón de Pablo Neruda y fue a ella a quien el Vate le dedicó: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ya hacia el tercer año de carrera, Neruda pierde interés en sus estudios de pedagogía y cambia las aulas por las tabernas. Pasa largas horas en bares como El Jote, El Hércules o El Venecia, en compañía de amigos poetas como Romeo Murga, Alberto Rojas Jiménez, Ángel Cruchaga y, por supuesto, Rubén Azócar. Ahí discuten a Joyce, de quien Neruda traduce algunos poemas, o a Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Son tiempos de amores y de sueños, y también de resacas y penurias. Bueno, y estaba allí Tomás Lago, Diego Muñoz, Rocco del Campo, Rojas Jiménez. Una banda de poetas astrosos, pobres, bebedores, que se encontraban todos los días en el bar Hércules o esos bares de San Pablo, cerca de la estación Mapocho en ese tiempo. Y él vive con sus amigos en pensiones muy humildes, en conventillos, en varios conventillos, vive, pagando lo mínimo para alojar y refugiarse, guarecerse de la intemperie. El padre le había suspendido la mesada porque descubrió que ya no asistía a clase en el pedagógico. Anunció después que tenía que venir a Santiago porque se iba a operar. Entonces, Pablo ya no vivía en la pensión que el padre le había contratado, que era modesta, pero bueno, aceptable. Vivía en un conventillo. Entonces, cuando supo que el padre venía, le pide a su pariente Rudecindo Ortega cambiar de pensiones. Y así cuando el padre llegó, él vivía en la pensión de Rudecindo. A los 20 años, en 1924, Neruda comienza a reunir algunos poemas ya publicados, junto a otros inéditos, que conformarán en conjunto los 20 poemas de amor y una canción desesperada, todos ellos inspirados, al parecer, en a lo menos 3 mujeres distintas. Era un provinciano inexperto, romántico, y en sus 20 poemas están reflejados, según él mismo se explicó después, a lo menos 3 amores diferentes. Era polígamo, en la medida en que le fuera posible. Bueno, hay otro ingrediente que hace este libro fascinante, y es el misterio que ha habido en torno a cuáles son las musas que lo provocan, las mujeres, ¿ah?, que inspiran estos poemas que son bellísimos, ¿no? Hay 2 o 3 que inspiran 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero la principal va a ser Albertina Azócar, que después se va a casar con el poeta Juan Guzmán Cruchaga, y van a hacer una gran amistad, Juan Guzmán con Neruda. Yo creo que el poema 1 es para Albertina. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava, ya hace saltar un hijo del fondo de la tierra. Y lo digo porque el amor de Temuco, yo creo que no fue un amor realizado sexualmente. En cambio con Albertina sí. Y es el poema de Me gusta cuando calla, evidentemente, es dedicado a Albertina porque es una de las mujeres más calladas, más lacónicas, más silenciosas que yo haya conocido. Hay una tercera a la que le dedica el poema 19, que él reconoce que creo que se llama María Parodi, y pudiera haber aún una cuarta, a la que le dedica el poema 9 en la edición del 32, que sustituye un poema anterior, un poema 9 anterior. Y de esa no se sabe nada. Pero hay un misterio en cuanto a estas amadas.
El libro aparece publicada en junio de 1924 por Editorial Nacimiento. El éxito entre los lectores de poesía de entonces alcanza ribetes de fenómeno. Él tenía 21 años cuando publica 20 poemas. Y estos 20 poemas fueron un impacto. Bueno, en su círculo de amistades, digamos, en la banda nerudiana es un gran entusiasmo. Otros refunfuñan, pero es un libro que tiene una gran recepción en el reducido círculo de lectores de la poesía. Los poetas no publican, digamos, esperando entrar en los rankings de los libros más vendidos. Y pienso que Neruda más bien lo que hizo fue producir un nuevo tipo de poesía amorosa. 20 poemas de amor es un libro que conecta con la gente, con el público, pero no tanto, podríamos decir, aporta o remueve el panorama literario. Más bien yo diría que es un libro bastante conservador desde el punto de vista poético. La poesía que existía respecto a las relaciones amorosas era la que provenía del modernismo y era, digamos, el modelo todavía anterior era Becker. Y las rimas de Becker son rimas que hablan del amor, digamos, en su dimensión espiritual. Son almas las que están enamoradas, las que se comunican. Y en este sentido Neruda introdujo los cuerpos también. Desde ese punto de vista sí podríamos decir que hay una innovación en lo que es el panorama literario nacional. Yo creo que es la piedra fundadora, podríamos decir, de la poesía erótica en Chile. La gente joven, la que se nutre con toda esta poesía, la que se siente interpretada. No es aventurado pensar que cualquier joven lee un poema de esto y dice, esto es lo que yo siento. Es como si lo hubiera escrito yo mismo. Algo tiene que tener este libro, más allá de lo que uno conscientemente advierte. Yo creo que efectivamente, más que poemas de amor, son poemas de enamoramiento. Y tienen la energía emocional del enamoramiento propiamente, que no es lo mismo que el amor duradero. Es como un ejercicio de tratar diferentes situaciones de la relación amorosa, en que sean los encuentros, los desencuentros, los dolores, las angustias, en fin. Y luego la canción desesperada, que es como la síntesis final, que podría sugerir que a lo mejor la relación amorosa nunca plena, digamos, nunca realmente es posible para los seres humanos. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Es la hora de partir, oh abandonado. Empieza otro momento de su vida de gran soledad, de gran desolación. Éxito fulminante de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Neruda cae en una profunda melancolía. Transitaba por las mismas calles de la Bohemia, aturdido por tanta vida rutinaria y harto de amores fugaces que no lograban hacerle olvidar a Albertina, quien había partido a Concepción. Le escribió largas cartas de amor que ella
contestaba a las perdidas en un tono apático e indiferente. Rodeado de éxito, pero también de feroces críticas, Neruda comienza a incubar la idea de abandonar el país. Tras haber obtenido la fama, las conversaciones de bares ya no le bastan a Neruda. Además, el efecto destructor de la bohemia comienza a preocuparle. Se emborrachaban, comían poco. Le mandaba unas cartas a su hermana Laurita, que vivía en Temuco, dice, todavía no me he acostumbrado a comer día por medio, así que consigue alguna plata. Neruda se asustó con esto, ¿no? Y tenía evidentemente el deseo de preservarse como persona, instinto de conservación, pero también porque tenía una sensación de que él tenía la misión de escribir poesía, de escribir su poesía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Ayudado por uno de sus amigos, en 1927, Neruda obtiene un puesto diplomático, cónsul honorario de Chile en Rangún, Birmania. El cargo lleva años vacante, el país está al otro lado del mundo y el sueldo es bajo e irregular. Armando Uribe tuvo una carrera que también conjugó la poesía y la diplomacia. Neruda incluso tenía problemas para alojar y hasta para comer en el primer tiempo que estuvo en Birmania, si no me equivoco. Y llegó a alojar alguna vez a esas especies de hospedería que organizaban los ingleses y norteamericanos de la YMCA, Young Men Christian Association, creo que. Bueno, o sea, de hospedaje, gratis o con muy pequeña cantidad. Allí se hunde en la soledad más absoluta. Está completamente incomunicado. Nadie habla castellano. Pasan años sin intercambiar una palabra en su idioma. Sintiéndose solo en Oriente, Neruda le llega a escribir a su amada Albertina más de 150 cartas. En más de una le ofrece matrimonio. Ella nunca acepta. Para empeorar las cosas, en Chile estalla una polémica sobre un supuesto plagio en los 20 poemas. El poeta es acusado de haber copiado un texto del poeta indio Rabindranath Tagore, reflejado en su poema número 16. A ver, esta Teresa, que era una de las musas que lo inspiran, le envía a Neruda un libro de Rabindranath Tagore, El jardinero, y le pide que, le plantea como el desafío que haga, eso estaba en prosa, ¿no?, que sobre esa prosa haga una paráfrasis que se llama, que es una práctica literaria completamente legítima, una paráfrasis de ese poema, que lo transforme en verso, poniéndole algo de su propia sustancia poética. Bueno, es una versión libre de un poema de Rabindranath Tagore, poeta de la India, muy famoso en esos tiempos y muy de moda. Neruda no colocó ninguna indicación de que ese poema fuera una transcripción del poema de Tagore. Muchos poetas hacen eso, o sea, escriben poesía después de haber leído otro poema o otro poeta importante, no sé, y hacen una versión de lo que ellos han entendido o lo que ellos han traducido de ese poema. Iba con un amigo cuando se estaban imprimiendo, estaba en prensa el libro, y se acuerda que tiene que ir a la imprenta a colocar una nota aclaratoria de que esto era una paráfrasis. Pero el amigo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, le dice que no, que lo deje, que seguramente se va a producir
este problema con el plagio, pero que eso le va a ayudar a darle al libro visibilidad, notoriedad. Y esto lo descubrió, si no me equivoco, Volodya Teitelbaum, que en esa época no era amigo de Neruda, y Mahfoud Massis, yerno de Pablo de Roca, e hicieron una escandalera más o menos grande, ¿no?, al respecto, denunciándolo como plagiario. Y Huidobro, y ahí empieza la enemistad entre Huidobro y Neruda, Huidobro denuncia en su periódico Vital, ¿no?, este plagio. Y este plagio, yo no diría, no me atrevo a decir que es verdaderamente un plagio, es una relectura, podríamos decir, de ese poema de Tagore. ¿Pero por qué se produce esa acusación? Porque Neruda empezaba a ser reconocido en España, los poetas españoles le rendían homenaje, se reconocía en las revistas francesas como uno de los grandes poetas chilenos, y eso es una cosa que no se le perdona a un chileno en la provincia, ¿no? Así, Neruda continúa como cónsul ad honorem hasta 1935. Luego de residir en Rangún, vendrían lugares como Ceilán, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. Fue funcionario y funcionario público durante gran parte de su vida, y solo después del desafuero y el tener que irse del país desterrado, Neruda, a fines de la década del 40, solo entonces comenzó la verdadera fama de celebridad internacional de Neruda, que se produjo principalmente en Europa y en la Unión Soviética de entonces. Ahí tuvo el premio Lenin, Neruda, entiendo que junto con Picasso. Dejando atrás el registro romántico de los 20 poemas de amor, Neruda opta por trabajar otros estilos más ligados a las vanguardias de la época. De sus años fuera del país resultan sus obras Residencia en la Tierra y España en el Corazón. El reconocimiento de nuestro país lo obtiene al serle concedido el Premio Nacional de Literatura en 1945. Su fama mundial sigue creciendo con Canto General, Los versos del Capitán, Las uvas y el viento, Odas elementales y Extravagario. Militante comunista, sus obras son alabadas en los países de la Cortina de Hierro. Traducido a 30 idiomas, desde el japonés al bengalí, su esfuerzo y perseverancia se ven premiados en octubre de 1971, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura.